Buenos días, hermanos. Vamos mejor directamente a la palabra. Abran sus Biblias en Juan 10. Verso 27 en adelante. Dice así, verso 27 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El tema de hoy se trata de la salvación. ¿Podemos llegar a perder la salvación los que ya la hemos recibido? Pues este verso nos dice cosas maravillosas. Y dice que Jesucristo el Señor, que es el buen pastor de las ovejas, en el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Eso quiere decir que al escuchar nosotros la voz de Dios, pues tenemos una relación con Dios. ¿Y cómo nos damos a conocer ante Dios? Pues a través de una relación. Y me siguen. Esa es la consecuencia de buscar a Dios, seguir a Dios. Es que escuchemos su palabra, que la escuchemos y la obedezcamos. En el verso 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hay gente que cree que de pronto, o hay corrientes cristianas que dicen que la salvación se puede llegar a perder a raíz de que dejemos a Dios. Pues en este verso 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si alguien perdiera la salvación, pues aquí Jesucristo no estaría diciendo la verdad. Si tú pierdes la salvación, quiere decir que tú perecerías. Y lo más tremendo es que dice seguido en ese mismo verso, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y el verso 29 es más contundente aún, donde dice, mi Padre me las dio y es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sabemos que el Señor, Dios el Padre, añade los que han de ser salvos a la iglesia. Y esas ovejas son entregadas a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Allí habitamos nosotros, las ovejitas. Él es el buen pastor. Dice el Señor en el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero vamos a ir más profundo de cómo nosotros obtenemos la salvación. Aunque ya lo sabemos, vamos a recordar lo que en Efesios 2:8 al 9 dice así. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, nosotros somos salvos. Y esto no de vosotros. ¿Qué es esto? Pues esa misma fe. Esa fe no es humana, es una fe que es don del Espíritu Santo. Es una fe salvadora, es una fe sobrenatural. Esa fe sobrenatural es la que te hizo a ti creer y convencerte que necesitabas un Salvador, que estabas perdido. Esa fe es potestativo de Dios. Dios el Padre manda al Espíritu Santo a que tú, que eres elegido, es que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Y dice así, verso 8, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de fe. Esa fe fue suficiente para que tú le creyeras a Dios a través de esa palabra que se te comparte y te convenció y te llevó al arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, ¿cómo estás seguro tú de que de verdad necesitas un Salvador? No es un confesar una oración allí, soy salvo, te recibo en mi corazón y listo, ya eres salvo. No, tú tienes que confesarlo para salvación, pero creerlo en tu corazón para justicia.
Entonces, si esa fe la has recibido sobrenaturalmente, por medio de la fe, mediante la fe que te otorga el Señor y te convence por medio del Espíritu Santo, pues es una fe sobrenatural, es la fe salvadora. Entonces, si tu salvación apenas la recibes sobrenaturalmente y esa salvación necesita, por así decirlo, un mantenimiento, de que tú la mantengas, pues no la podrías mantener con una fe humana. Necesitarías continuamente tener esa fe sobrenatural para mantenerla. Entonces, si la fe se perdiera, si dependiera de nosotros porque caímos, porque pecamos, o porque sencillamente hoy estamos bajos de fe, porque hay veces tenemos un conflicto con nuestra fe. Los apóstoles pasaban por lo mismo y Jesucristo le decía a hombres de poca fe. Pablo, ¿quién era? Es que me estoy adelantando. Vamos más bien a entender también de que esa fe fue el precio que pagó Jesucristo. Según 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. A Dios el Padre le costó el precio de su Hijo, de la vida de su Hijo Jesucristo, por sangre. Jesucristo le costó su propia vida para que tú tuvieras esa fe suficiente para que tú adquirieras eso que ganó Cristo en la salvación. ¿Qué es la salvación? Por la muerte en su cruz. O sea que si tú fuiste comprado, el Señor te compró así como estabas en ese momento, pecador, despreciado por el mundo, una persona que definitivamente pues no tendría ningún derecho, ninguna compensación, no te podrías ganar nunca el cielo, la salvación, porque es que la salvación es por gracia, dice la palabra de Dios en el verso que vimos ahora, porque por gracia somos salvos mediante la fe. Pero ¿qué es gracia? Recordemos que la gracia es el favor inmerecido de Dios, algo que tú no te merecerás nunca. Y por esa misma razón podemos definir de que si esa fe que no te la merecías, el Señor te la regaló, tú fuiste comprado para que la tuvieras, pues mucho menos podrías tú mantenerla. Porque si dependiera de nosotros, dependiera del ser humano mantener esa fe para mantener la salvación, pues sencillamente la perderíamos. A los minutos la perderíamos con el primer pecado. ¿Sí? Y si el Señor te compró así imperfecto, caído, despreciado, y una cantidad de adjetivos que podríamos decir cómo éramos nosotros antes de Cristo. Muchos nos avergonzaríamos de pensar cómo éramos. Nos avergonzamos aún si recordamos lo que éramos. Y el Señor sabe que ese producto que compró por sangre, que es la vida de su Hijo Jesucristo, pues no tenía términos ni condiciones de devoluciones, como cuando tú compras en Amazon. Lo compraste así y así te lo tienes que comer. Así te lo tienes que aguantar. Pues Dios lo sabía. Dios sabe que así te recibió y Él lo que está haciendo es sacarte de ese mundo de tinieblas y te apartó y te llevó al mundo, a ese reino de su amado Hijo Jesucristo, que es el reino de los cielos, donde no hay imperfección. Nosotros todavía estamos en este mundo y estamos en esta carne caída y pecaminosa. Y el Señor sabía eso también, por eso dejó la sangre de su Hijo Jesucristo en el lugar santísimo, en el altar, para que tú todos los días, vuelvo y repito, son todos los días que tú tienes que tener esa relación con Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, por Jesucristo que abrió ese camino al lugar santísimo. Y podemos entrar confiadamente a su trono de gracia. ¿Para qué? Para hallar esa gracia y esa misericordia, y ese socorro, esa transformación que necesitamos, para que no sigamos viviendo esa vida desdichada, cristianos desdichados que están por ahí apartados viviendo sus propias vidas independientes. Tenemos que sujetarnos bajo la cobertura, bajo la sombra del Altísimo que habita en la iglesia. Aquí en la iglesia habita la plenitud de la deidad de Cristo, dice la palabra. Y cuando tú te sujetas y estás bajo esta cobertura espiritual, tú eres guardado de ese mundo de afuera. Y espiritualmente hablando, también guardado de las tentaciones y de muchas cosas que pueden suceder. Me he adelantado un poco, pero sigamos. La palabra de Dios es maravillosa y son piedras preciosas. Nosotros somos los mineros y vamos escarbando en la palabra y las vamos descubriendo. Otra cosa maravillosa que tenemos que tener en cuenta, que Dios fue el que nos eligió a nosotros.
nosotros no podemos jactarnos nunca de que es que yo encontré a Dios, yo me volví cristiano, fuimos predestinados, incluso antes de tener este cuerpo, Dios ya nos conocía en el Espíritu, ya supo quiénes éramos y que te amaba tanto que fuiste predestinado de que un día serías llamado a ser su hijo. Y aquí estamos en la iglesia, haciendo nuestros pinitos, porque no somos perfectos aún, pero por lo menos amamos a Dios y lo buscamos, y el Espíritu Santo, esa relación con Dios todos los días, tiene que ser todos los días. Hablábamos que el maná venía todos los días. La oración del Padre Nuestro dice: danos el pan nuestro de cada día. Ese pan es ese alimento de buscar a Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros iremos perdiendo esa conexión con Dios si dejamos de orar o de buscarle. Y dice la palabra de Dios en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, dijo Jesucristo. Y decíamos que Dios, queda claro que nosotros no podemos jactarnos de decir: es que yo escogí seguir a Dios. No. Es que de nuestra parte yo creo que no habría sido solamente el libre albedrío de tomar la decisión de que sí o que no. Pero definitivamente el que te convence es Dios, el Espíritu Santo es el que te convence. Y por esa misma razón tú tienes que contar es con el Espíritu Santo para poder seguir ese camino de santidad. Porque sin el Espíritu Santo, mira, Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, Él se despojó de ser Dios y era 100% humano. Y Él tuvo que confiar 100% en el Espíritu Santo para poder llegar a la cruz del Calvario. Toda esa obra que hizo Jesucristo fue a través del Espíritu, porque era lleno del Espíritu Santo. Y Él es el que tenemos que imitar, a nuestro hermano mayor, porque Él es el primogénito de la resurrección. El primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra de Dios. Y decíamos que Dios el Padre es el que iba añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. Dice en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que hasta eso. Pero vamos a ver algo impresionante. Tal vez ya muchos lo saben. Dios añade los que han de ser salvos, pero Dios el Padre no se para allá en la puerta para filtrar y decir: tú entras, tú no entras. En las iglesias, desde incluso de estos tiempos primitivos, se infiltraban, podría yo decir, o digamos no infiltrar, digamos mejor, habían ciertas personas que simpatizaban mucho con el cristianismo y entraban a los templos y a las iglesias, y aún sucede que las iglesias están llenas de personas simpatizantes, incluso conocen de palabra y les encanta, pero no son personas convertidas, no son personas que han nacido de nuevo, son digámoslo así, simpatizantes teológicamente informados y saben de palabra y de versículos, y están allí 10, 20, 50 años sentados en un sedentarismo espiritual, engordando, pero no hacen nada por el Señor, ni siquiera les da vergüenza, incluso nadie sabe que son cristianos. Y estas corrientes del mundo que hablan de que la salvación se pierde, se han pegado de un versículo, uno de tantos, pero vamos a ver, por ejemplo, Ezequiel 3:20. Si quieren ir, y vamos a observar una palabra clave allí que nos muestra a nosotros de que este verso lo han tomado fuera de contexto a referirse a la salvación en Jesucristo, en el nuevo pacto. Empezando porque estamos hablando de Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel 3, capítulo 3, verso 20. Y en este momento obviamente Jesucristo no había venido a la tierra, ni había hecho su obra sacrificial en la cruz, ni habíamos obtenido la salvación por medio de su sangre, ni siquiera estábamos en el nuevo pacto. Y aquí dice la palabra en Ezequiel 3:20, si el justo se apartare de su justicia, con ese minúscula, o sea, su justicia humana, e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias humanas que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano.
Este verso habla de la responsabilidad que es de nosotros como hermanos en Cristo, en la iglesia. Tenemos que exhortar a hermanos que estén pecando y hacerlos entrar otra vez en el camino. Pero no hablemos de ese tema, hablemos de que este justo, que se le llama aquí en este versículo, se apartare de su justicia, pues morirá, perderá la salvación, es lo que quiere decir este verso. Pero es que este justo se refiere a ese justo que seguía la ley de Moisés, y sabemos que en Romanos 3:21 se nos dice, Romanos 3:20 se nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Este hombre, por su justicia humana, podría estar declarado, porque dice que Dios el Padre, vamos a ver ese verso más adelante, que él pasaba por alto esos pecados. Esa persona que buscaba la ley, que era de verdad una persona entregada, un fariseo, una persona buscando cumplir la ley, que no la podría cumplir. De hecho, la tendrías que cumplir desde que eras consciente, de los 7 años de edad. Si perdías y pecabas en un punto, te hacías culpable de todos. Y esa ley de justicia humana, porque acuérdense de lo que hablábamos en una meditación anterior, una prédica anterior, que la ley se basaba en las obras. Tenía que ver todo con lo que fuera la carne. O sea que el que participaba en el cumplimiento y en la santidad de esa ley era el ser humano. Era el cumplimiento de lo escrito. Mientras que el pacto que se hizo con Jesucristo fue el pacto entre Dios y Jesucristo. El hombre no participaba solamente de ese pacto, solamente era creerlo. Ese es. Y aquí se refiere en el contexto de que en el cumplimiento de la ley, ese justo si pecare, pues se perdía. Y moría en sus pecados, pues se perdía. Sí, es correcto. Esa palabra dice la verdad, pero no está en el contexto de la salvación con Jesucristo, porque no está basado en las obras, sino en la gracia, a través de la fe. Y decíamos entonces que las obras de la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y yo voy a leer este pasaje que está en Romanos 3, porque está en la nueva versión internacional. El que tenga la nueva versión internacional me sigue. Entonces, Romanos 3, verso 21 en adelante. Y esto nos va a aclarar cuál es la justicia de Dios, que es una justicia muy diferente a la justicia de los hombres. Porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que la justicia de los hombres es como trapos de inmundicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Jesucristo es la justicia de Dios. Verso 21 de Romanos 3 dice, nueva versión internacional: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es muy diferente a esa justicia que hablábamos ahora en el verso de Ezequiel, que era una justicia humana. La justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque son las profecías que se cumplirían del Mesías, que es Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Verso 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿A quién le llega la salvación? A todo el que cree. Amén. No a aquel que llega ahí y sabe teológicamente todo lo que es la Biblia, pero que no cree. No está convencido. ¿Por qué? Porque pueden haber dos razones. Porque todavía no ha llegado su tiempo y el Señor lo tiene allí y no ha sido convencido, o el Señor tiene un tiempo y lo tiene allí. Él sabe en su corazón que algún día el Señor lo tocará y confesará y se arrepentirá y empezará a seguir y buscar de Dios como lo debe buscar, en el espíritu, no en la carne y no en la letra. O sencillamente no es de los elegidos. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. Desgraciadamente es así. Uno cree que es que la salvación sí está ofrecida a todos, pero Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, sabe quién va a decir sí y quién va a decir no. El Señor ya sabe que tú eres elegido y que estás aquí hoy recibiendo palabra para mantenerte aquí en la tierra, alimento. Verso 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En la Reina Valera dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es
que Cristo Jesús efectuó. Verso 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, esto es lo que yo decía, ¿por qué Dios lo declaraba justo a alguien que trataba de seguir la ley? Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Dios permitía que a través de esos sacrificios de machos cabríos, y se hacían en el tiempo de la Pascua, que era una vez al año, durante todo ese año usted venía cargando un pecado. Y si lo cogía la muerte, era tremendo. Imagínate tú. A menos que fueras al templo y supieras que este pecado que no lo aguanto más, por favor, un sacrificio, y llevabas una tórtola o llevabas un macho cabrío, pues hacían el sacrificio y eras perdonado. Perdonado, digamos, se te quitaba la culpa, pero ahí estaba el pecado. Ahí estaban tus antecedentes penales, porque ahí estaba el acta de decretos todavía que habla del Espíritu, de que fue clavada en la cruz del Calvario. Nuestra acta de decretos como cristianos, por el nuevo pacto, fue clavada en la cruz y fue borrado nuestros antecedentes penales, por decirlo así. Tenemos una hoja limpia delante de Dios. Y si hoy peco y me equivoco porque esta naturaleza me hará pecar, no practico el pecado, sino que puedo pecar por naturaleza pecaminosa, pues allí está la sangre de Cristo que lo borra instantáneamente, porque nos lleva al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo está en mí y me dice: lo que acabas de hacer no está bien, me has ofendido. Y uno instantáneamente le pide perdón a Dios: lávame con tu sangre. Y el Señor es fiel y justo para perdonar a sus hijos. Y el diablo se queda esperando. Es que el diablo no te puede tocar, primero porque tiene que pedirle permiso a Dios. Y tiene que haber una justificación y un plan de Dios para decir: tócalo porque yo quiero hacer esto, pero no por castigo. Y ahora vamos a ver esos versos que te muestran a ti que la salvación es irrevocable. ¿Y cómo le demuestras a Dios que estás en el camino? Pues buscándole. Y seguimos. Anteriormente, en su paciencia, estamos en el verso 25, Dios había pasado por alto los pecados. Verso 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Saltamos al 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Pero entonces, ¿qué es permanecer o qué no es permanecer en Cristo? Porque también se pegan de esa frase de decir de que si tú permaneces en Cristo, tú te vas a perder. La salvación se pierde si no estás en Cristo. Y vamos a ver que hay dos tipos de personas que habitan las iglesias. Dos tipos de lo que veníamos hablando, ese cristiano real, arrepentido, que recibió a Cristo y supo que tenía necesidad de un Salvador, ¿sí? Y ese está en el taller del maestro, ese está en el proceso, y probablemente no veamos, o él no se verá en sí muchos cambios en su vida, pero está en el proceso. El Señor necesita transformarlo a través de ¿qué? Pues de ciertas circunstancias que tal vez está viviendo que no son fáciles, ¿sí? Conflictos, porque es que nadie fue formado en la palabra de Dios. Tú no ves a nadie que haya sido en la palabra de Dios formado en la comodidad, sino en los conflictos, en las circunstancias difíciles. Porque el ser humano necesita eso para fortalecer su fe. Allí es donde tú te das cuenta que esa fe es poderosísima la que tienes y que el Señor depositó en ti. Y vamos a ver en 2 Timoteo 2, verso 12, algo que a mí me ha llamado la atención, y dice, verso 12, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Es que estamos viendo aquí lo blanco y lo negro, lo tibio o lo caliente. Y estamos viendo que si perseveramos, somos en la realidad los reales hijos de Dios. Pero el que lo niega, estando en la iglesia. Pueden haber personas que lo van a negar, entonces esos son los falsos cristianos. Y en las iglesias hay muchos de este tipo de personas, estos, digamos, simpatizantes,
que lo vemos en las iglesias y algunas personas de pronto dirán, este es cristiano porque va hasta la iglesia. Y después estas personas tarde que temprano, los encuentras allí en el mundo, perdidos, en malos caminos, y estas personas están vituperando el evangelio. En la realidad no eran cristianos. Y vamos a ver por qué, porque esta es la palabra que vamos a ver seguidamente aquí, nos va a demostrar que existe lo que estoy diciendo ahora. Primera de Juan 2:19, esta sí prefiero que ustedes conmigo me acompañen y la miremos. Y aquí vamos a ver esos dos tipos de personas que habitan las iglesias. Primera de Juan 2, verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí se refiere a ese tipo de personas que después están vituperando el evangelio, están hablando mal del cristianismo, de los pastores, de las iglesias. Y en la realidad esas personas no es que hayan perdido la salvación, nunca la tuvieron. Nunca tuvieron la salvación. Nunca habían nacido de nuevo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Te tienes que someter bajo la autoridad y la soberanía del Espíritu Santo. Tienes que estar en la iglesia. Porque Jesucristo dice, Jesucristo va a venir es por su iglesia. No por esos hermanitos por allí, viviendo una república independiente, apartados por allí. No, tienen que es sujetarse, de estar bajo la cobertura del espiritual de la iglesia. Y vamos a ver el por qué, porque aquí hay un misterio que vamos a ver que es tremendo. Entonces decíamos que si estas personas no permanecieron, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera Juan 2:19 dice eso. Cuando alguien abandona la fe, es una prueba contundente de que no tenía la fe salvadora, la fe sobrenatural. Esa fe que otorga Dios el Padre, porque Él es el que te llama, es el que te añade a la iglesia, a los que han de ser salvos. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, que te da esa fe suficiente para decirle, sí, yo creo y necesito a Jesucristo como Salvador en mi vida. Eso es una prueba cuando estas personas abandonan. Porque estas personas no permanecieron, no perseveraron, no continuaron. No retuvieron esa profesión de fe que habla la palabra de Dios. Entonces concluimos según estos versos y con los que vamos a ver, de que la fe no se podría perder. La fe tiene que ser para siempre, es irrevocable. Porque el que dice que la perdió es porque en la realidad no la tuvo. Porque entonces Jesucristo y Dios el Padre estuvieran mintiendo, de que nadie me los arrebatará de mi mano. Si una persona se pierde, fue arrebatada de su mano. Romanos 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para estar en Cristo Jesús y para andar en el Espíritu y no en la carne, tiene que ser que tú hayas nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo haya venido sobre ti, que te convenció. Es la única manera. Y no puede haber condenación. Y probablemente esa persona está andando en ese camino de santidad, pero algunas veces puede llegar a pecar y equivocarse. De palabra, se enojó con alguien, pensó mal. Eso es pecar. Pero el Señor allí está contigo, respaldándote. Porque si decimos... Mira, en 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que si tú andas en tinieblas es porque no tienes comunión con Dios. Tú tienes que estar todos los días sacando un tiempo del Señor, meditando la palabra,
como hemos hablado, el lugar secreto. Ese lugar secreto, ese lugar íntimo, ese lugar que tú ya decidiste que allí llego yo todas las noches, o todos los días, o todas las madrugadas, cuando tú lo decidas, que sepas que es el tiempo donde puedes estar más tranquilo, donde puedes estar más íntimamente en soledad, y de rodillas ahí le clamas a Dios, le pides perdón, hablas con Dios el Padre, Él es tu papá. Y el Espíritu Santo te ayuda, te redarguye, te convence de pecado, de justicia, de juicio, te revela esos pecados que te son ocultos, te muestra tu futuro, lo que vas a hacer, le entregas a Él todo lo que necesitas, te paras en la brecha por tu familia, lo que hablábamos de ese principio de pararse en la brecha, y lo vamos a ver ahora tan maravilloso que es ese principio que mucha gente no conoce. Pararse en la brecha es una cosa poderosísima. Y en Juan 8 dice, otra vez Jesús, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como consecuencia de que sigues a Jesucristo, tú no andarás nunca en tinieblas. Entonces queda la duda, no queda la duda. Volvamos a recordar esa famosa frase que anda por ahí. Si peco de nuevo, ¿puedo perderme? Queda claro que no. Y vamos a ver algo que sucedió en la iglesia de Corinto, que es tremendísimo. Y hay mucha gente que lo ha pasado tal vez por alto o no profundiza en este tema. 1 Corintios 5, yo lo leo en la traducción lenguaje actual que me gusta, cómo se traduce aquí más coloquialmente a un lenguaje actual. La segunda parte del verso 4 en adelante dice, por eso de parte de Jesucristo, aquí ya está hablando Pablo, les digo que ese hombre es culpable. Para entrar más bien en contexto, este hombre es allá los griegos, en esa cultura griega de esa época, es una cultura un poco fuerte en cuanto a sus prácticas, digamos, en cuanto a su moralidad sexual. Era permisivo tener mujeres, concubinas, de hecho tenían relaciones hasta con familiares. Habían ciertos incestos y era una cultura así pecaminosa. Y la iglesia de Corintio pues abría sus puertas a todo gentil, porque este hombre no era un gentil, no era un judío del que vamos a hablar. Y dentro de su cultura era normal tener esas relaciones sexuales con familiares. Y tal vez la iglesia de Corinto se congraciaba un poquito como por ser de una mente abierta, que eso lo estamos viendo hoy en día, y abría sus puertas a todo tipo de personas y consintieron ese pecado, pero llegó un momento en que como que les entró la duda y le escribieron al apóstol Pablo que qué haría en este caso. Y Pablo se asombró de que por qué lo habían hecho. Él se preocupó más por la misma iglesia de estos pastores que habían permitido lo que estaba pasando. Y aquí Pablo juzgó esta situación como apóstol. Dice el verso 4 de 1 Corintios capítulo 5, en la segunda parte, por eso de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable. Verso 5, y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Yo estuve investigando porque me llamaba la atención. Yo decía, ¿cómo así que van a entregar a Satanás a un hijo de Dios? Eso es mal decirlo. Pues según parece, eruditos y expertos en teología, para la traducción de este verso, lo que era entregarlo a Satanás era apartarlo de la iglesia, exponerlo al mundo y quitarle la cobertura que hablamos de protección que tiene la cobertura espiritual la iglesia con sus hijos, de pararnos en la brecha. Pues la iglesia ya no se iba a parar en la brecha en este hombre que practicaba ese pecado y que tenía relaciones sexuales con su madrastra. La madrastra no era cristiana, porque no se nombra ahí en ningún momento que fuera cristiana. Pero este hombre, convencido de que esas prácticas inmorales de su cultura griega en esa época, pues eran normales, y esos pecadillos quedaban ahí, y seguía recibiendo la palabra y todo esto. Y tal vez él se llegó a arrepentir en ese conocimiento que en ese momento tal vez se le impartía a los gentiles en esa época.
Pero no sabía este hombre que eso de verdad estaba en contra, porque apenas la palabra se estaba escribiendo. No había ese convencimiento total de ese pecado. Pues aquí ya Pablo les dijo que eso no se era permitido. Que ese hombre no, porque a él se le exhortó en varias oportunidades y a él no le parecía que fuera algo malo. Pues la iglesia tomó la decisión de apartarlo según lo que dice este verso. Dice, este hombre debe ser entregado a Satanás, o sea, expuesto al mundo, apartado de la iglesia, no se le dejaba a menos que ya reconociera ese pecado y volviera a entrar. Y allá exponiéndolo al mundo, pues estaba buscando lo más probable, la muerte, la destrucción de su cuerpo. Pero aquí Pablo lo dice, que su espíritu, su alma, su espíritu, se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. En ningún momento incluso perdería la salvación. Tremendo, ¿no? Tremendo. Por eso es que vemos, yo no hablo del que habita la iglesia, el que está continuamente sujeto bajo la cobertura de Dios, buscando de Dios. Hablemos de ese cristiano apartado, rebelde, y uno ve que anda en destrucción. Y ese cristiano está expuesto al peligro de ser destruido por el enemigo. Y lo ves tú con situaciones muy difíciles. Está siendo expuesto. Es como cuando estábamos en el ejército, cuando prestamos la mili, y si tú eras un soldado uniformado, con tu corte militar, y tú caminabas fuera de los batallones, de las unidades militares, por ejemplo, del país de donde yo soy origen, el peligro de la guerrilla. Si tú estás fuera de un batallón, si no andas protegido, si no andas con otros compañeros armados, pues estabas expuesto a que te mataran y te robaran tu fusil, tu arma de dotación, porque valía mucho dinero. Cuando yo estoy fuera de esa cobertura, fuera de mi batallón, fuera de mi unidad militar, o si estoy fuera, estoy acompañado con otros hombres armados porque estoy en misiones, pues estoy evitando que me ataque. Pero si yo estoy solo, independiente, allá y no estoy unido a esa fuerza, pues estoy fuera de la cobertura y estoy expuesto al peligro, al enemigo, a esas fuerzas espirituales de maldad que están allá afuera y que te pueden llegar a destruir. ¿Cómo? Pues que hay muchas maneras de destruir un ser humano allá afuera. Y seguimos avanzando. En 2 de Pedro 2, en la traducción lenguaje actual, habla sobre ciertos cristianos que se infiltran en las iglesias como falsos maestros y falsos cristianos. Y dice el verso 18 en 2 de Pedro 2, porque ellos para impresionar a la gente dicen cosas bonitas, está en la traducción lenguaje actual, que en realidad no sirven para nada, obligan a otros a participar de sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Imagínate, están contaminando esa ovejita, ese bebé espiritual que apenas está llegando y lo está induciendo a irse a lugares de perdición. ¿Sí? Por eso es que nosotros como maestros, como pastores, tenemos que estar vigilantes y estar pendientes de nuestras ovejas. Verso 22. Así esas personas demuestran la verdad del dicho, el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro dicho, el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Son hombres y mujeres que nunca fueron transformados, no cambiaron su naturaleza, siguen con esa vieja naturaleza pecaminosa. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Ese perro que vomita y vuelve y se come su vómito. Porque esa no es su naturaleza, es un perro. Y el cerdo, ¿por qué? Por mucho que lo bañe, lo perfume, ve un lodo y se quiere tirar, porque es su naturaleza, le encanta el lodo, le encanta el barro. Y esos hombres que habitan en iglesias y que nunca son transformados porque su corazón sigue siendo duro, porque Dios no puede vulnerar tu libre albedrío. Ese hombre sin un milagro poderoso no va a llegar al arrepentimiento. Pero si no eres elegido, ahí estará. Y no será transformado nunca. Y esa naturaleza lo va a llevar a pecar, incluso a contaminar al mismo pueblo santo de Dios. Para terminar, hermanos, yo me salto unos versículos que ya tenía programados, pero yo sé que el tiempo no alcanzaba. 1 de Pedro 1,
Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 4. Dice así. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Que no se marchita. Reservada en los cielos para nosotros. Verso 5, que allí es donde yo iba. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, por medio del poder de Dios, que es por la fe, somos guardados. O sea, tú no te podrías perder así quisieras perderte, porque el poder de Dios te protege. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar esa salvación que ya se debe manifestar el día que llegue Jesucristo, si estamos vivos o cuando ya mueras. O sea, que la fe es la que te permite, la fe es el poder de Dios en ti que te guarda de perderte, que no te puedes perder, porque ese poder es, nadie puede contra el poder de Dios. Dice la palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni hambre, ni desnudez te podrá apartar del amor de Cristo. Para que alguien venga y diga, no, es que tú si pecas te pierdes. Entonces, no hay suficiente poder. O sea que si para obtener la salvación fue algo sobrenatural, se necesitó ese poder sobrenatural de Dios. Y si esa fe necesitara mantenerse, y te deja el Señor con esa carga que tú seas el que la tengas que mantener, pues ya perdiste tú el año ahí. Juan 6, verso 37 vuelve y ratifica lo que decíamos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Verso 38, porque he descendido del cielo para hacer, no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, 2 puntos, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si perdieras la salvación, que la obtuviste porque creíste, y esto no es de ti, porque te convenció fue el Espíritu, pero tú tienes un libre albedrío. El Señor te va a presentar el camino de la bendición o el camino de la perdición. Escoge pues el de la bendición. Y si tú despertaste y volviste en sí y dijiste, sí, yo necesito un Salvador porque no quiero esta vida que llevo. Yo quiero cambiar, quiero ser feliz. No va a ser un camino de rosas, van a haber dificultades, pero no tantas como las que vas a tener en el mundo. Y lo más terrible es que te pierdes en el mundo si no recibes a Cristo, y toda esa generación que viene detrás de ti tiene una gran probabilidad de seguir perdida. Mientras que si recibes a Cristo en tu corazón y lo sigues, estás bendiciendo 1000 generaciones de tu vida, de esas 1000 generaciones que vienen tras de ti. Para terminar, faltan 2 versos. Efesios 1, del 13 al 14. Verso 13 entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuchado y creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? La garantía, el anillo de compromiso. Las arras también, o la alianza, las arras también traduce en ese griego gancho, estamos enganchados. Y dice que es de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es una herencia que está enganchada en el cielo. ¿Y cuál es el mejor lugar para guardar un tesoro? El cielo. Allá no hay polilla, ni orín, no hay ladrones.
allá permanece para siempre. Y finalizamos con el verso de Filipenses 1, capítulo 1, verso 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Hasta el día que Jesucristo vuelva. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.